Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños desde 25 Televisión y Asociadas. Estamos en septiembre, hemos vuelto de vacaciones. Para los que se las han ganado, se las han merecido, pues han hecho vacaciones, aunque hay mucha gente que se merece vacaciones y no han tenido la oportunidad ni la posibilidad, pero por el tema que vamos a tratar a continuación, a veces vale la pena no hacer vacaciones, ¿no? Hablo de miedos y de ese miedo post-vacacional cuando nos enfrentamos en septiembre a aquella nueva andadura, con pareja o sin pareja, porque se ve que el septiembre para los abogados es el mes del año, cuando más divorcios hay. Bueno, vamos a hablar de aquellos miedos y lo vamos a hablar con una doctora en psicología que nos va a hablar del por qué y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para conseguir no disfrutar las vacaciones ni las post-vacaciones. Hablamos con Alicia Romero, como digo, psicóloga. Alicia, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida, Alicia. Bien hallada. Gracias. Estamos en septiembre, ya hemos vuelto de vacaciones. Los que han hecho vacaciones, por cierto, a veces uno se alegra de no hacerlas porque tal y como anda el mundo, uno piensa, me voy a pelear con la pareja, algo me va a pasar y me voy a enfrentar de nuevo a un miedo que es volver a trabajar, cosa que si no hago vacaciones a lo mejor no voy a tener porque sigo un poco la rutina. ¿Por qué ese miedo? No se entiende, ¿no? Yo creo que normalmente en las vacaciones suelen haber dos fenómenos. Por un lado, a veces la expectativa que tenemos de querer pues, que esas vacaciones sean maravillosas, ¿no? De poder recuperar tanto el tiempo que a lo mejor no tenemos el resto del año, que se frustran. Y por otro lado también el otro fenómeno es el que sucede a nivel de pareja, ¿no? O sea, muchas veces en las vacaciones estamos explicitando un conflicto que ya el resto del año está en la relación, pero al tener más tiempo libre lo vemos con más claridad. Porque ¿qué tipo de miedos entonces son los que aparecen en septiembre? Porque hablamos de parejas, pero claro, hay todo tipo de miedos. Claro, yo creo que en septiembre normalmente suelen aparecer aquellos miedos relacionados con el inicio de nuevo curso, ¿no? Pues todos esos planes, esos retos que nos hemos propuesto para esta nueva etapa, pero también es verdad que arrastramos ya también muchos miedos y muchas inseguridades de antes de las vacaciones. Entiendo yo que cuando uno llega a esta tesitura es porque hay algún conflicto interno, ¿no? El miedo no viene sin más, ¿no? Hay algo que viene o de nacimiento o en una, pues no sé, algún tipo de conocimiento que he adquirido cuando era pues muy pequeño, '¿no? Entre los 0 y los 7 años, ¿no? Claro, el miedo es una emoción básica, es una emoción innata, ¿no? Que ya desde el útero materno los bebés están experimentando estas emociones básicas. El miedo es una de ellas, luego tenemos la alegría, tenemos la tristeza, ¿no? Tenemos el asco. Son emociones básicas que tienen una función, son adaptativas, nos ayudan a la supervivencia. El miedo es una de ellas. ¿El mismo bebé entonces capta esa propia energía, ese miedo de la mamá, por ejemplo? No queda claro, ¿eh? Las investigaciones no relacionan directamente pues que lo que experimente la madre necesariamente se tenga que transmitir al feto, porque bueno, las mamás al fin y al cabo pues también están en su ritmo de vida y sienten emociones y eso no tiene por qué generar una secuela en el bebé. Entonces, quitar un poquito de alarmismo sobre este tema, pero sí que es verdad que los bebés, los embriones, van a notar un poco pues, los cambios que experimente la madre y también van a reaccionar, ¿no? Y reaccionan desde estas respuestas básicas, de estas emociones básicas que ya se experimentan y se ha demostrado que existen ya desde dentro del útero. Claro, que existen y se ha demostrado, porque sobre todo la epigenética, por ejemplo, nos viene a hablar de cosas así similares, ¿no? El otro día había un reportaje del doctor Bruce H. Lipton, ¿no? que decía pues el comportamiento del bebé en el útero materno, ¿no? Cuando el papá le gritaba a la mamá, ¿no? y el sobresalto que el bebé daba dentro del útero, ¿no? Entonces, dices, bueno, hay una bioquímica ahí, ¿no? La sangre lleva unos componentes que comparte con el bebé, ¿no? Con el feto, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo sí que tiene que contribuir, no sé, las hormonas están ahí muy presentes, ¿no? Claro, ¿no? Y luego el bebé también en su propio medio reacciona ante emociones agradables o desagradables y lo expresa. Porque además en las ecografías 4D, que hoy en día pues, tenemos instrumentos y medios también para poder demostrar y para poder ver este tipo de reacciones, ya puedes ver a los bebés de 20 y pocas semanas reaccionando, sonriendo, con expresiones de miedo, con expresiones de asco, ¿no? Y realmente es algo muy representativo, ¿no? Las emociones son innatas y se viven ya desde el vientre materno. Emociones que el bebé puede adquirir de alguna manera gracias a esa bioquímica de la mamá, ¿no? Lo que esté viviendo la mamá hay que cuidarlo mucho, por aquello que también nos dicen los médicos,
el fumar, por ejemplo, pues el alcohol, ese tipo de cosas afectan también al bebé, ¿no? Claro. Al futuro bebé. Pero afectan también las emociones, como decimos, si la mamá pues está alterada, si la mamá está sufriendo una crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, el bebé también lo está viviendo. Septiembre es un mes más, no es un mes que tenga una particularidad especial, ¿verdad? No, pero Alicia. sí que el significado que le atribuimos Sí. quizás es diferente a otros periodos del año, como decíamos antes, ¿no? El inicio de, y eso siempre nos genera cierta incertidumbre. Y la incertidumbre yo creo que no estamos demasiado bien acostumbrados a manejarla. Tenemos más tendencia a querer controlar las cosas, Sí. a buscar un poco esa seguridad de que todo me salga de la manera que yo tenía establecida. Pero hablamos de septiembre, pero si las vacaciones las hiciéramos o las hacemos en septiembre, el mes malo será octubre. Claro, también, ¿No? ¿verdad? O en noviembre. Sí. O sea, que no hay un mes propio para tomar o adquirir un miedo patológico, ¿no? No, o sea, los miedos pueden ser o no patológicos en función de las herramientas de las que uno disponga, en función de los recursos que tenga cada uno. Un miedo patológico es un miedo que te desborda y que por lo tanto adquiere el control sobre tu propia vida, o bien un miedo que se niega y por lo tanto uno hace como si no existiese. No existe a nivel consciente de tu conciencia, pero sí que existe a nivel inconsciente y eso es lo que genera esa patología del miedo. ¿Hay síntomas que nos ayuden a conocer los miedos que tenemos? Los síntomas sobre todo es el malestar. Cuando una persona está experimentando algún tipo de malestar, eso es como una alarma que enciende nuestro cuerpo y que nos permite poder cuestionarnos y poder preguntarnos qué está pasando, por qué me siento mal. A veces a través de sintomatología más física, ¿no? Podemos empezar a tener algunos problemas. Es muy típica la patología, por ejemplo, cervical, ¿no? Personas pues, que están acostumbradas a estar en una situación constante de estrés, que acostumbran a contracturar toda la zona cervical, el trapecio, la musculatura se contrae, por lo tanto las vértebras se oprimen y todo esto pues, puede dar lugar pues, a algún tipo de molestias, de síntomas que pueden ser más o menos graves en función de la cronicidad, en función del tiempo que la persona lleve. O sea, que si vemos a algún compañero de trabajo, algún familiar que esté continuamente pues, moviendo la cabeza del ala como queriendo ponerse bien las vértebras, es porque algo le ocurre, ¿no? Puede ser pues, que Estrés, haya un ansiedad, problema ¿no? de estrés de fondo, pero también puede ser pues, que hayan otras causas. Pues Entiendo. un latigazo cervical por Claro, un accidente. claro. Alicia, la OMS, no obstante, nos habla de que el 80%, si no más, de las enfermedades vienen producidas por el mismo estrés, ¿no? De la propia vida, ¿no? Claro. ¿Qué cosas, no? Sí. El estrés, la ansiedad, el miedo a no llegar a final de mes, eso produce una enfermedad y a veces irreversible. El estrés forma parte de la vida y el estrés, que está relacionado con el miedo, no es del todo malo. También nos permite afrontar nuevas oportunidades y por lo tanto nos permite crecer y enriquecer recursos. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de estrés, que los psicólogos lo definimos como distrés, que es ese estrés crónico que nos desgasta, que más que ayudarnos a crecer lo que nos hace es mermarnos, porque nos quita energía. ¿Sí? Porque es como una energía muy mal dirigida que no nos lleva a progresar, más bien al contrario. Entiendo. ¿Nos podrías dar algún tipo de, no sé si hay, pues no sé, una serie de puntos como unas reglas, unas leyes, ¿no? Unos pasos para dar cuenta de que tenemos que empezar a caminar para eliminar esos miedos? El miedo, más que eliminarlo, yo creo que hay que acompañarlo adecuadamente. Ajá, como hemos dicho antes, es una emoción básica, tiene una función adaptativa, nos ayuda a sobrevivir, a estar adaptados al medio, es una señal que nos está avisando de que hay un riesgo. Entonces, claro, si no tuviéramos miedo, seríamos inconscientes, claro. Estaríamos expuestos a riesgos importantes. Entonces el miedo tiene que estar, el objetivo no debería ser quiero eliminar el miedo, sino quiero aprender a reconducirlo. Las formas de reconducirlo. El primer paso siempre es tomar conciencia, ver que existe ese miedo. Como decíamos antes, si no hacemos este primer paso, podemos caer en el riesgo bien de negarlo, por lo tanto no existe, o bien que estoy tan en contacto con el miedo que me desborda y me arrastra como un tsunami. Entonces ese siempre va a ser el primer paso. O sea que tenemos la posibilidad de controlar nuestros miedos, pero que en realidad son oportunidades para evolucionar. Correcto. Sí, en función de cómo yo aproveche esa oportunidad. Como decíamos, tomamos conciencia de que existe ese miedo y luego nos ponemos a trabajar y nos entrenamos para poder acompañarlo con las herramientas Alicia, adecuadas. ¿hay algún tipo de terapia que tú afrontes como experta en psicología? ¿Hay alguna terapia que digas, bueno, es que yo tengo miedo, no sé, las cosas tontas a veces, ¿no? Subir o bajar una escalera mecánica, entrar en un sitio cerrado, en un ascensor, esos son miedos también, ¿no? Claro.
hay una terapia, entiendo. En esa terapia la gente entra de forma, pues eso, voluntaria, pero no hablamos de hipnosis, ¿no? En una terapia de miedos, para erradicar aquellos miedos, ¿qué tipo de terapia utilizas? ¿Hipnosis o no? Es una herramienta la hipnosis, es una herramienta que en muchos casos ha demostrado ser eficaz, pero lo que nos dice la investigación científica es que la técnica de exposición en imaginación y la exposición real sería el nombre técnico, ¿no?, que utilizamos los psicólogos para afrontar determinados miedos, determinadas fobias que pueden estar bloqueando a la persona. Bien, o sea que quizás hipnosis no, sofronización posiblemente sí, un estado de relajación, ¿no? Claro, la relajación, las técnicas de relajación, las técnicas basadas en el control de la respiración, son herramientas necesarias que en esta técnica que te comentaba de exposición pues vamos a utilizar. Vamos a enseñar a la persona a que pueda localizar el miedo a nivel corporal, pueda aprender a través de la respiración y del control de esta a poder empezar a desaflojar un poco toda esa tensión muscular generada por el miedo. ¿Exposición significa que la persona habla de ese miedo de forma pública o solamente contigo, por ejemplo, en petit comité? Depende del tipo de miedos. Hay miedos que tienen que ver con los otros, ¿no? Entonces una recomendación sí que podría ser, ¿no?, empezar a hablar de esto, ¿no? Pero básicamente la técnica de exposición consiste en afrontar esa situación que nos da miedo de forma progresiva. Por ejemplo, una fobia al ascensor, ayudaríamos a la persona primero en imaginación a que afrontase ese miedo, a que se viese pasando ese miedo y superando ese miedo, y luego le animaríamos a que poco a poco pudiese ir acercándose a ese estímulo que considera aversivo, en este caso el ascensor, acompañándose de estas técnicas de relajación, de respiración, que le ayudasen a transformar esa experiencia de amenaza, de ver por ejemplo ese ascensor como una amenaza, a verlo como un espacio seguro. Hay muchas terapias que hablan de cómo ubicar ciertas dolencias en función a nuestras emociones, sentimientos que tenemos con nuestros familiares, ¿no? No sé, una mala relación con tu madre, por ejemplo, pues en la garganta, una mala relación con tu padre, pues el corazón, por poner un ejemplo, ¿no? Con los miedos podemos decir que una persona que tiene o siente esa ansiedad, ese miedo que no sabe cómo va a salir, ¿no?, se traduce en algún malestar. Antes hablabas de las cervicales, pero ¿hay algún lugar concreto que digas, no, es que este miedo o estos miedos pues afectan a la rodilla o afectan al hígado, al riñón, al corazón? ¿Sí? ¿Hay alguna... Se relaciona el miedo con la zona de la garganta, como decíamos, ¿no? Muchas personas te describen, es como si alguien me oprimiese, como si tuviese una soga, una sensación de puño dentro de la garganta, ¿no?, la dificultad para tragar, ¿no? El miedo genera este tipo de sensaciones más localizadas en esta zona. Pero como decíamos antes, nos tensa a nivel muscular, ¿no?, porque es una de las respuestas fisiológicas del miedo, ¿no?, además pues de la activación de la frecuencia cardíaca, del incremento de la tensión, pues también activa la musculatura corporal, ¿no?, y por lo tanto pues sí que podemos tener otro tipo de síntomas, además de los ubicados en la zona del cuello. Alicia, tú eres una experta en psicología, sabemos que tenemos el consciente y el subconsciente, ¿no? El consciente es lo que podemos ver, como si fuera un iceberg, ¿no? Tenemos el mar y aquí vemos el iceberg, ¿no? Pues ese sería el consciente, corrígeme si estoy equivocado, y el subconsciente sería todo lo que está aquí debajo, ¿no?, que es como mucho más grande que el consciente. Así en realidad, ¿nos domina el consciente, lo que vemos, o nos domina ya desde pequeñito el subconsciente, lo que hemos ido adquiriendo y lo que hemos aprendido con el paso de los años, con lo que hemos hablado antes, con las emociones del papá, de la mamá, e incluso, ¿por qué no?, de nuestros abuelos que están de forma genética ahí implicada en nuestras células? A medida que vamos creciendo, debería dominarnos más el consciente. Eso significaría pues, que hemos hecho un correcto proceso de maduración, hemos podido conocernos, hemos hecho un buen trabajo personal que nos permita dirigir nuestra conducta y estar en equilibrio, estar en armonía. Pero cuando somos pequeños, todo es mucho más automático, ¿no? Entonces ese proceso es algo que se va haciendo progresivamente. Entiendo. O sea que de alguna manera tenemos que ir creando una realidad paralela. O sea, una cosa es lo que vemos y otra cosa cómo lo vemos, ¿no? Porque no todo lo que vemos como tal es, al menos la física cuántica dice que el observador cada vez que esté midiendo algo, en el momento de estar observando ya va cambiando la medida, ¿no? Claro, o sea, la percepción que tenemos de las cosas ¿sí? Es lo que nos hace estar en armonía o en disarmonía, ¿verdad? O sea, una cosa es la percepción desde el consciente y otra cosa es la percepción desde subconsciente. Claro, entonces muchas veces el inconsciente se va manifestando y lo que comentábamos antes nos da señales de alerta, ¿no?, de incomodidad, de malestar,
Y gracias a eso lo podemos ir haciendo consciente y, por lo tanto, ir teniendo más control sobre esa parte que está, ¿no?, un poco más escondida. Alicia, ¿nos das algún detalle, no sé, alguna explicación, alguna forma de vivir para los que han empezado ahora? Pues estamos en septiembre, ya finalizando septiembre, pero bueno, estamos todavía ahí. Hemos vuelto a casa, hemos vuelto de vacaciones, hemos hablado mucho más con nuestra pareja, con nuestros familiares que también se han acercado a nuestro lugar de vacaciones, ¿no? Eso, si no te encuentras al vecino de arriba o al de abajo, también veraneando en el mismo lugar, ¿no? Con lo cual, ¿dónde están las vacaciones? Pero bueno, ¿nos das algún, no sé, algún detalle, algo que podamos decir, oye, pues vamos a ver, a lo mejor tengo que calmarme un poco más, tengo que atemperar un poquito más el discurso, ya que durante el año no he tenido tiempo de hablar tanto con la mujer o con el marido, pues escuchar más, no oír, sino escuchar un poquito más, poner más atención, estar más calmado, no sé. Danos alguna pista para que no, lo siento por los abogados, pero para que no vaya la gente en septiembre o en octubre más a los abogados porque quieren divorciarse. Claro. Que no se separe tanto a la gente por no haber hablado durante el año o en esas vacaciones, ¿no? Claro. Hay una cita a mí que me gusta mucho, ¿no?, que dice que si uno no es feliz con lo que tiene, es muy difícil que sea feliz con lo que no tiene. O sea que quizás deberíamos entrenarnos un poquito más para aceptar, para ser un poquito más pacientes, ¿no?, con nuestros propios procesos, el no querer buscar ya un cambio rápido y no depositar tanta expectativa en lo que vendrá, sino poder conectarnos un poquito más con el presente, poder sobre todo acompañarnos adecuadamente, ser conscientes, como decíamos, de cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros temores, pero sin tener esa urgencia de cambiar las cosas demasiado rápido. Ya, última pregunta ya aprovechado que estás aquí con nosotros. Antes hablábamos de valores con una especialista en otra entrevista. ¿En la sociedad ha pegado un cambio en valores, Alicia? ¿Sí? No tenemos la misma sociedad ni llevamos los mismos zapatos de hoy que hace 10 años, ¿verdad? Pasa Claro. lo mismo con la sociedad, entiendo, Claro. ¿no? Pasa lo mismo. ¿Qué es lo que se ha perdido y qué es lo que se ha ganado? Yo creo que hemos basado mucho nuestro valor en el hacer, en el demostrar cosas, ¿no?, en que tenemos que estar en constante cambio, nos tenemos que estar exigiendo constantemente, ¿no?, y por lo tanto hemos perdido esa conexión con el presente, ¿no?, ese valorar esas pequeñas cosas que nos llevan un poco a estar en esta vorágine de estar siempre situados en el futuro. Eso nos hace perder calidad de vida. Pues Alicia Romero, muchísimas gracias por tu presencia en Tierra de Gracias a ti. Sueños. Un placer tenerte, muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenas noches.